Muchas veces queremos combinar los gráficos que se visualicen de una manera u otra con diferentes tipos de gráficos. Para ello tenemos esta información de la cual estamos extrayendo los datos y tenemos los porcentajes en donde representa cada valor y su porcentaje respectivo del que se está teniendo del total de la suma de todos los salarios que se tiene en cada país, de los pagos del salario a los empleados. Tenemos tanto tabla dinámica como un rango de datos. Bueno, en este caso nos dirigimos a la opción de gráficos. Si están ahí, indicamos insertar gráficos y seleccionamos una celda que esté en blanco. Nos dirigimos a este tipo de información o podemos, por ejemplo, agregar cualquier tipo de gráfico que tenemos de lo que estamos manejando. Tenemos varios tipos de gráficos que podemos agregar. Muy bien, entonces vamos a crear un gráfico combinado en el cual vamos a seleccionar esta opción, indicamos un gráfico combinado. Bueno, nos pide que seleccionemos un rango de datos. Por ejemplo, seleccionamos todo nuestro rango de datos. Gráfico combinado. Nos crea un gráfico combinado. Si nosotros seleccionamos nuestra tabla dinámica y nos dirigimos a insertar y seleccionamos gráfico combinado, también nos crea un gráfico combinado. Muy bien. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es con este tipo de gráfico. Recuerden seleccionar todo nuestro gráfico donde queremos insertar. Nos dirigimos a insertar, seleccionamos, indicamos gráfico combinado. Tenemos el gráfico combinado, pero vemos que tenemos la suma del salario anual y el porcentaje del salario anual. Y ahí indicamos qué representa cada uno. Entonces es como otro tipo de gráfico, pero en este caso son dos tipos de gráficos, pero combinados. Entonces tenemos la opción que nosotros podemos agregar los tipos de elementos dependiendo del gráfico que estemos manejando. Tenemos para poder indicarle un color o estilos rápidos y podemos seleccionar los filtros, ¿no?, correspondientes. Bueno, entonces tenemos los valores de los nombres y podemos seleccionar, ¿no? Y también tenemos esta opción para seleccionar nuestros datos. Muy bien, entonces tenemos todo este rango de datos que estamos manejando. Tenemos la suma del salario anual, que sería nuestra nueva serie. Si modificamos, tenemos nuestro nombre de serie y los valores de la serie. Tenemos la segunda serie, que es porcentaje salario anual y el porcentaje correspondiente. Si aceptamos y los valores aceptamos. Y además tenemos nuestros rótulos de eje horizontal. China, España, México, Perú. Aceptamos. Entonces estamos teniendo automáticamente todos los datos, ¿no? Si nosotros queremos agregar de manera individual, eliminamos todos los datos, agregamos cuál es el nombre de la serie, suma de salario, cuáles son los valores de esta serie. Son todos estos valores, aceptamos, agregamos nuevamente nuestra serie, porcentaje seleccionamos, los valores de esta serie son todos los porcentajes que tenemos y como siempre nos parecen números, ¿no?, porque no hemos indicado los rótulos de nuestra serie y aceptamos. Entonces tenemos nuestras series. Aceptamos y como vemos tenemos nuestro gráfico. Ahora, si vemos no tenemos ningún valor que nos pueda agregar esta información porque porcentaje no nos muestra de nuestro gráfico. Entonces nos dirigimos, podemos indicar cambiar de tipo de gráfico y indicamos combinado, por ejemplo, y tenemos varios tipos de gráficos que nos puede mostrar. Por ejemplo, tenemos este gráfico del cual estamos teniendo, ¿no? Entonces nos indica las dos series que hemos agregado.
Suma de salario anual, esta es nuestra suma de salario anual. Porcentaje de salario anual, este es nuestro porcentaje de salario anual. Si vamos a este gráfico ya está creado. Este gráfico también está solamente con la información, pero no está agregado la otra serie. Igual sucede con este gráfico. Bueno, entonces tenemos esta serie, estas series, y vamos a indicar, tenemos cuál es el suma de salario anual, que va a representar las columnas agrupadas o las columnas apiladas, las columnas 100% apiladas. Ahí estaremos agregando, ¿no? ¿Qué gráfico queremos representar? Todo depende de qué gráfico. Por ejemplo, vamos a representar estas columnas agrupadas. Y le vamos a indicar que sea primario. Y el secundario que sea el porcentaje salario anual. Y esto lo vamos a representar por líneas. Entonces, seleccionamos esta información y nos crea el gráfico. Como ven, si seleccionamos los dos, no se puede. Entonces agregamos solamente este gráfico. Igual sucede si queremos agregar con este tipo de gráfico. El gráfico que queremos representar estaríamos marcando como eje secundario. Entonces vamos a crear eje secundario y aceptamos. Y como vemos nos crea el gráfico. Entonces tenemos todos los valores de gráfico de columnas con su representación y su porcentaje respectivo. 26%, el 29% es el mayor. Entonces, ¿cuál es el mayor? Es Perú. Entonces, este sería el mayor. Entonces hay que cambiar que sea al 30% nada más, porque ese sería el valor máximo, 30%. Entonces, ese sería nuestro valor máximo. Y aquí estaríamos cambiando a 5200. 5200. Y tendríamos nuestro gráfico más a tope de lo que estamos representando. Entonces tendríamos este tipo de gráfico y esta información. Entonces eso representaría nuestro gráfico combinado, que se puede combinar con diferentes tipos de grupos de gráficos. Recuerden, para este tipo de gráfico debe haber dos series para poder representar, porque si no, no se va a poder realizar un gráfico combinado, porque tendría solamente una serie, salvo que esa misma serie se agregue la misma información, pero no tendría mucho sentido. Y podemos agregar los tipos de línea de tendencia. Por ejemplo, la suma del salario anual, agregamos y nos crea nuestra línea de tendencia, las leyendas, etcétera, ¿no? Podemos ver cuál se asemeja o cuál más tiene mejor nuestros datos. Y así podemos cambiar los tipos de gráficos que tengamos. Además, los colores correspondientes a este gráfico que queremos utilizar. Los estilos rápidos que queremos utilizar. Recuerden, podemos cambiar. En este caso no es apreciable poder hacerlo así, porque no tiene mucho sentido representarlo de esta manera, ¿no? Entonces sí puede representarse de esta manera. Podemos eliminar esta línea y podemos cambiar el tipo de gráfico para poder ver si, por ejemplo, este es nuestro eje secundario y vemos que cambia, ¿no? O este es nuestro eje secundario. Todo dependerá de cómo lo queremos visualizar y cómo queremos que sea. Si queremos que este sea primario y este secundario, dependerá, ¿no? Además, recuerden que podemos seleccionar un formato a nuestras líneas o podemos indicarle un formato al texto que estamos teniendo en nuestra información. Podemos indicarle todo el texto y así podemos editar. Esto ya se ha tomado en clases anteriores, entonces tenemos la opción de poder modificar nuestro gráfico a la necesidad que nosotros queremos utilizar.